Les comentaba, cuando nosotros hablamos sobre la retórica, estamos hablando sobre una ramificación, un área de la semiótica. Y esta semiótica se divide claramente en varios momentos. Una de ellas es la forma de decir las cosas y la forma de argumentación. La forma de argumentar se le llamó retórica. ¿Sale? En este sentido, en este sentido vamos a estar revisando unas vertientes sobre cómo algunos teóricos o las personas que empezaron a hacer estas manifestaciones sobre la retórica o estas expresiones sobre la retórica lo estaban explicando, ¿no? Corax y Tisias fueron estas personas que se encargaron de dar pauta a la retórica. ¿Qué pasaba con estos chicos, con Corax y Tisias? Ellos se dieron cuenta de que en tiempos anteriores, los griegos, las personas que estaban en clases medias, clases altas, se aprovechaban de las clases bajas. Estos dos chicos se manifestaron para tener esta defensa de derechos de las personas. Cuando les quitaban sus tierras, cuando hacían un acto injusto, ellos argumentaban ellos fueron los primeros que hicieron los famosísimos juicios, y ellos fueron estas personas que argumentaban en una sala de una u otra manera para defender los derechos, para defender las tierras. De ahí viene o de ahí se origina toda esta formación, esta área del derecho o del área legal, ¿va? ¿Por qué? Porque de una u otra manera nosotros teníamos que ser persuadidos o teníamos que exponer todos esos argumentos para que un jurado, para que unas personas encargadas de saber ya, de plantear todas las historias, todas las verdades, todas las realidades, nosotros viéramos o nos expusieran cuál era la manifestación. A partir de eso, o la manifestación de esas ideas. A partir de eso, nosotros emitíamos un juicio y decíamos si era verdad o era falso lo que nos estaban diciendo. Y es ahí en donde nosotros podríamos involucrarnos en todas las áreas posibles de bellas artes, por ejemplo, porque nos exponen, nos argumentan, nos manifiestan las formas de estar manejando ya sea un color, una textura, una composición gráfica, una composición visual, de la forma que ustedes estén buscando. Y nosotros, de acuerdo a todos esos argumentos, de acuerdo a la teoría, de acuerdo a los elementos que se están ahí exponiendo, nosotros vamos a decir si seguimos o no una corriente artística, si nos gusta o no una corriente artística. Cuando hablamos de Aristóteles, tendríamos entonces primero que saber cuál es el discurso. Recordemos que Aristóteles nos hablaba sobre un discurso verdadero o falso, por allá del tercer semestre, donde nos decía que no importaba qué era la comunicación, nos decía, sino que no importaba si era verdadero o falso, sino la manera de cómo nosotros lo íbamos a manifestar. Esto, así, se manifiesta el discurso. Em, ¿Por qué? Porque el discurso nos decía, Aristóteles, que era un arte, esta forma de persuadir. Y estos 5 pasos para manejar un tipo de discurso se maneja en todas las artes y en todo lo que nosotros estamos exponiendo y claramente en todo lo que nosotros estamos recibiendo. De alguna u otra manera, nosotros al recibir esta información vamos a ordenarlo para darle una forma gramatical, sintáctica y semántica. Estas maneras de nosotros ordenarlo y de nosotros organizarlo, le estamos dando la primera fase de la retórica. ¿Y qué es esto de hablar retóricamente? Todo, ¿sale? Siempre nosotros hablamos de manera retórica, siempre nosotros recibimos de manera retórica todo lo que nosotros estamos involucrándonos, porque de una manera a nosotros nos manifiestan sentidos connotativos, sentidos alternos
a lo que realmente nos están exponiendo. Porque es más, si nos manifiestan un color, si nos manifiestan una textura, nosotros le damos un porqué, le damos una razón, le damos un entendimiento y le damos una función. Esta función no va a ser lo mismo para Rodrigo que para Irving, que para Alex o que para Daniela. Eso nosotros estamos pensando de una manera alterna. Eso se llama retórica. ¿Sabe? Eso se llama connotación. Eso se llama una doble función. Eso se llama metalingüística. Es un sentido alterno a nuestro mensaje. ¿Me explico? Cuando hablamos sobre entonces sobre un discurso organizado, nosotros hablamos sobre estos 5 elementos. Y cuando hablamos del exordio, estamos hablando sobre una introducción. Y esta introducción, el objetivo y la función principal es mantenernos alerta, involucrarnos, meternos en esta historia. Nos presenta la historia. ¿Sale? El objetivo claramente de la introducción es que nosotros no estemos saliéndonos de ese tema y que nos vayan atrapando de a poco. Cuando nosotros nos enganchamos a una historia, sea la que sea visual, escrita, verbal, no verbal, etcétera, cuando nosotros nos atrapamos a esa historia, estamos dentro de un exordio. Cuando nosotros vemos a una persona por primera vez, nosotros la analizamos. Le voy a poner de cariño, la juzgamos. Le voy a poner de cariño, la barremos. Y nosotros analizamos a esa persona. Si tiene cabello, si no tiene cabello, de qué color tiene el cabello, de cuál es su corte de cabellos, de qué color tiene sus ojos, la morfología de su cara, la morfología de sus dientes, la morfología de su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos vamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de acuerdo a cómo nosotros lo estemos leyendo y de acuerdo a nosotros cómo va a ser esa importancia o esa relevancia en la percepción visual. Supongamos que nosotros vemos a una persona con un pantalón verde, rojo, amarillo, ese va a ser la parte de la introducción, o vemos unos zapatos limpios, o vemos unos zapatos sucios, o vemos unos zapatos que no van de acuerdo a la vestimenta clásica, que de acuerdo a los cánones sociales se está manifestando, entonces vamos a empezar por ahí. Eso sería una introducción. Y de ahí vienen muchas frases sobre la primera impresión jamás se olvida, etcétera, 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 porque a fin de cuentas nosotros estamos siendo enganchados de una manera visual. Eso si lo vemos sobre unas personas, si nosotros lo vemos en pintura, es exactamente lo mismo. Hay personas que nosotros escuchamos que leen las pinturas de una manera distinta a otra. Empiezan por el centro, por la esquina, una de las esquinas, de arriba hacia abajo, y empezamos a tener una lectura visual, que eso ya lo vieron en percepción de la imagen. Y así sucesivamente, si vamos a la música, exactamente igual. Claramente que la música tiene una distinción, que la música se manifiesta como algo lineal. Si bien tenemos esa prioridad y esa capacidad de elegir algún tipo de sección musical que nos agrade más, no sé no sé qué género les guste a ustedes, o si son de muchos géneros de la música, entenderán el punto y todos claramente han escuchado música. Cualquier pieza musical que nosotros escuchemos, hay alguna parte de la música, hay alguna parte de esa melodía que nos encanta más que otra. Claramente, si estamos hablando que la pieza musical nos encanta o que nos gusta. De ahí nosotros abrimos o ampliamos nuestro conocimiento para saber que eso es el exordio. ¿Por qué? Porque al hablar sobre que la música es lineal, nosotros estamos dándole un punto de inicio porque nosotros con ese fade-in o con esa introducción de nuestra música que la empezamos a escuchar, ese es un exordio. Fin. Cuando empieza la música, en ese momento estamos hablando sobre una introducción, en ese momento estamos hablando sobre un exordio. Sin embargo, esa introducción puede estar después o puede estar al final o puede estar en donde nosotros estemos buscando, porque cuando nosotros escuchamos una canción en inglés o una canción en español del género banda, de género pop, etcétera, o rock, o lo que ustedes gusten,
Nosotros identificamos una parte de la canción. Si yo agarro y les digo una canción de AC/DC, de el soundtrack de Iron Man, ustedes ya están evocando una parte de esa canción. ¿Por qué? Porque evocan la parte de la película. Y esa parte de la película para ustedes es lo que les llamó. Si nos vamos al cine, nos presentan la historia y nos la pueden presentar de manera distinta. Hay momentos introductorios que son más allá del principio, que están en medio, o que están 10 minutos después, o que están 40 minutos después, o que no la entendemos hasta el final. No me digan la película, por ejemplo, de Sexto Sentido, si ustedes ya la ubicaron, o si no la han visto, véanla, por favor, porque es un clásico. Y Sexto Sentido, esta introducción, si bien de una manera cronológica no la están dando, la introducción prácticamente es en el desenlace. No quiero spoilearlo por si no lo han visto, pero es prácticamente en el desenlace. Decimos, oh. O la película de Los Otros, igual, ¿sale? Es una de las manifestaciones artísticas, realmente, el cine, que nos pueden dar ese juego entre cómo vamos a organizar nuestro discurso, cómo vamos a organizar nuestra historia, para que todavía sea más atractivo y que nosotros estemos todavía más y más y más inmersos en la historia, ¿sale? Esta es la parte de la introducción. Cuando nosotros hablamos sobre la narración, que es el segundo elemento sobre esta organización del discurso, por fuerza, debemos de tener algo en lo cual debatir, algo en lo cual sustentar lo que estamos diciendo, algo en un para qué y un por qué. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese uso de razón. Y al tener ese uso de razón, nosotros tenemos un uso de lógica. Y esta narración nos va a indicar cuáles son los hechos que se están exponiendo para que nosotros podamos decir si me gusta o no me gusta, si es verdadero o no es verdadero, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos sobre estos hechos a debatir, nos interesa demasiado saber y exponer y poner todo en la mesa para yo decir, esto no me interesa, esto sí me interesa, por esto, por esto y por esto. A lo mejor a ustedes les ha pasado en muchas de las pláticas o en muchas de las situaciones sociales en las cuales se pueden desarrollar o se han desarrollado, que van con alguna persona o van con un grupo de amigos y están platicando de algo y no les interesa. ¿Sí? Supongamos una fiesta o una reunión. Llegan a una reunión familiar. Llegan y hay varias personas. Supongamos que es una reunión de 20 personas. Y hay dos personas platicando. Ustedes llegan, se introducen en este discurso organizado, checan de qué están hablando, y si les interesa el tema del cual están hablando, ustedes opinan. Esta es una forma de narración. Esta es una forma de exponer estos hechos a debatir. Ustedes ya supieron de qué estaban hablando, ustedes ya supieron si van a poder o no poder participar, si van a querer o no van a querer participar. ¿Sale? Al momento de elegir, porque una parte del discurso, porque ustedes no llegaron desde el inicio de la plática, pero al momento de elegir ese momento o esa parte de la plática, ustedes comienzan desde ahí. Y es ese momento el inicio de la plática, el inicio del debate, el inicio de una expresión artística. Cuando vemos pinturas, cuando vemos esculturas, cuando escuchamos una música, cuando vemos cine, cuando hacemos una creación artística, cuando percibimos una creación artística, nosotros partimos de algo ya existente. No hay algo introductorio, no hay un inicio. Si lo queremos ver de una forma muy retórica, no hay un inicio, porque el inicio es parte de una creación interna del artista. Es una parte de la creación
se me fue la palabra, pero de la imaginación del artista, primaria del artista. No sabíamos y nunca sabremos qué es lo que estaba pensando realmente el artista cuando estaba haciendo eso, porque posiblemente hay muchas razones. Y esas muchas razones y esa posibilidad nos introduce a un hecho a debatir. Y por eso, cuando vemos algo artístico, es algo abstracto, es algo obtuso, es algo que no nos está diciendo realmente una razón concreta, sino que nosotros estamos exponiendo diferentes maneras de expresarlo, de interpretarlo, para poder tener un acto a debatir, un hecho a debatir. Y así sucesivamente con todos los discursos. Leemos un libro. Ayer estaba en una clase de narrativa acá en Querétaro, bueno, la clase de Querétaro, acá en Querétaro, y hablábamos sobre el Mandaloriano. Y después se pasó la plática hacia Boba Fett o Jango Fett. Jango Fett es el hijo de Boba Fett. Sí. O Jango Fett es el papá No, de Boba. Django es el papá. Jango es el papá. Yo pensé que Boba Fett. Es que, ya entendí. Django es el azulito y Boba es el verde. Boba es el güey. Boba es el de las primeras películas de Star Wars, me imagino. O el que salía con Luke Skywalker. Ajá, o sea, cuando, digamos, en cómo salieron las películas, fue Claro. primero. Pero cronológicamente en la historia, primero es Django. Exactamente, porque primero salió la 4, 5 y 6, el capítulo 4, 5 y 6, y luego salió la 1, 2 y 3, y luego salió la 7, 8 y 9. Y ya no me acuerdo en cuántas son. Van como en 12 películas, ¿no? Algo así por el estilo. Van Eh, 9 más las que van en medio, pero digo, numeradas sí son 9. Exactamente. Perfecto. Entonces, gracias, Silvin. Entonces, cuando hablamos sobre Boba Fett, que este es el punto, y a eso iba, Jango Fett, ya no me acuerdo, Boba Fett, hablaba sobre un libro. Ya me confundí. Entonces, creo que sí es Boba, ¿no? La historia de Netflix es sobre Boba. Es Disney Plus y literal la serie se llama El libro de Boba Fett. Exactamente. Exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces, hablaban sobre esta serie y si nosotros lo ponemos en una vertiente, ahora, por ejemplo, de Harry Potter, cuando hablamos de Harry Potter, que hablaré muy respetuosamente de Harry Potter, no soy muy fan de Harry Potter. Me gustan las películas, no he leído los libros y ustedes en este momento dicen, me desconectaré. Pero tengo que ser real con ustedes. Cuando ven el libro y cuando ven la película, ustedes tienen hechos a debatir de una misma obra. Fin. Si es que eso se puede llamar una misma obra, porque ustedes van a decir, si eso se puede llamar arte, no, obra, no, tranquilos, de una misma temática. Harry Potter película, Harry Potter serie puede ser, Harry Potter libro, Harry Potter pinturas, Harry Potter accesorios, Harry Potter lo que ustedes gusten. Harry Potter parques temáticos, si ustedes van a Disneyland, que yo no he ido a Disneyland, pero si ustedes van alguna vez a Disneyland, no me gusta Estados Unidos porque no lo conozco. Me explico, todo es retórica. Entonces no puedo decir que no me conozca. Y ahí nos vamos, por ejemplo, a los papás y a y a las mamás cuando nos dicen, aquí está tu comida. No me gusta, pero ¿por qué no te gustas? No me digas que no te gusta si no la has probado. ¿Vale? Entonces, esta funcionalidad de ver una película, ver un libro, yo no puedo decir que no me gusta el libro porque me gustaron las películas, porque yo no he leído el libro, ¿sale? O que me gustó más la película que el libro, porque yo no he leído los libros. Me gustó más los libros que la película sin ver la película, ¿vale? No, yo me quedo con el libro, no quiero poner algo concreto de algo tan abstracto, pero algo tan mágico como es un libro. Y eso involucra hechos a debatir en una misma obra, en una misma temática. Si ustedes van o si tú vas a Disneylandia, si tú vas a leer el libro, si tú vas y escuchas un audiolibro, si tú vas y
y ves la película de Harry Potter, entonces tú comprenderás y tú sabrás cuál es ese acto de batir de la manifestación. Un segundo, es que hay una persona que no se puede conectar. La tengo como en WhatsApp como Nani 427-122-2310. Bueno, está Así es así. Nancy, Nancy Analí del Bosque. Como que se tiene problemas de internet porque como que se conectaba, como que se desconectaba. Ok. Sí, porque dice José Alberto ha empezado la función de compartir las pantallas. Pero sí, aquí estoy, aquí estoy. Si le pueden mandar un mensajito. O sea, sí lo tengo aquí, pero si no me voy a distraer. Y que estamos aquí, que se está grabando la sesión y que cuando gusto, bueno, cuando pueda entrar. Pero sí, no hay otra contraseña ni nada por el estilo. Entonces, cuando pueda entrar, igual por los problemas de internet. Bueno, después de esta pausa cultural, encontramos entonces que cuando hacemos un discurso y cuando estamos involucrados en un discurso, siempre tiene que haber un hecho a debatir. La clase misma, la cátedra misma, la escuela misma. ¿Qué sería la escuela, la cátedra, la licenciatura, lo que ustedes gusten y le quieran poner el mote, sin un acto a debatir? Pues un acto autoritario. ¿Qué pasaría si yo les dijera lo que yo digo es ley? ¿Qué pasaría si yo les digo lo que ustedes digan no me importa? ¿Qué pasaría si yo les digo, sí, está muy bonita su obra y taca, taca, pero es que por ahí no vamos? Entonces, ¿para qué carambas para qué carambas vamos a estar aquí? ¿Para qué carambas estaríamos aquí? Si no es para que nosotros expongamos una retroalimentación o que hagamos un ir y venir de información. Eso es un acto de debatir. Y ese es el punto de la narración. Y eso lo vemos en todas las áreas del arte. ¿Va? ¿Qué sucede con la música? Nos vamos con la música nuevamente. Me gusta la música. A mí me encanta la banda, o tal vez no. Pero a mí me encanta la banda en ciertos momentos. Me encanta el pop en ciertos momentos, me encanta taca, 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 taca. Pero hay personas que no les encanta ni la banda, ni hay otros por ahí, ay, los que tejen chambritas, ¿cómo se llama? Pasito duranguense, ¿no? Em, o cumbias, ¿sale? Y hay personas que no tragan la cumbia, hay personas que no tragan la banda, hay personas que no tragan los mariachis, así tal cual, y esos son actos a debatir. ¿Pero por qué no te gusta decir lo mismo? ¿Y qué sucede? Que estas manifestaciones artísticas rítmicas, al cambiarle el ritmo, pudiera ser que sí nos agraden. ¿Qué pasa con José José? Me voy con José José, nos ponemos de pie. ¿Qué pasa con José José? Que cuando José José expone ese tipo de música y llega Cristian Castro, llega... ¿Y quién más hizo? Bueno, los que hicieron tributo de José José, Alex Sintek, La Maldita, creo que también hizo algún tipo de canciones. Yuri, ¿sabes? Entonces, todos estos tipos de personas que involucraban algún tipo de estilo en su música, cambian la narración, cambian el discurso, cambian el ritmo. La letra no, el qué no lo cambian, cambian el cómo. No cambian el para qué, no cambian el por qué, posiblemente cambien el a quién, ¿sale? ¿A quién va a ir dirigido? Y cuando yo escuché por primera vez los tributos de José José, por ahí del 2002 aproximadamente, los primeros tributos que salieron, yo estaba muy enojado. Y entonces mis amigos que estaban en la universidad, yo egresé en el 2003, 2001, 2002, me acuerdo, porque me acuerdo de la cafetería, recuerdos evocativos, perdón. Eh, Dice, pero ¿por qué no te gusta? No, es que no puede ser. Y luego salió Cristian Castro más para acá y a mi mamá le encantaba. No, es que qué bonito que Cristian Castro. Y yo no. ¿Pero por qué no? Pero es que ve que su voz es casi igual que no.
y sus notas y su ritmo, no, ¿sale? Por esto y esto, y es que cómo pueden hacer que José José, etcétera, etcétera. A lo que voy con todo esto es que veamos cómo estas manifestaciones rítmicas, cómo estas manifestaciones artísticas, si nosotros cambiamos una u otra palabra, una u otra nota, nosotros hacemos esto, si lo vemos en música, al hacer estos arreglos musicales, puede ser que elevemos la canción a otro nivel o lo pongamos en otro nivel o lo localicemos en otro nivel o simplemente no nos agrade, no nos guste. Y esto es lo que sucede con todo lo que a ustedes les puede gustar o estén siguiendo. Si yo me pongo a hablar de una manera irrespetuosa, una manera muy superficial sobre el Mandaloriano, sobre Star Wars, sobre Harry Potter, sobre algo que a ustedes les pueda atraer, ustedes van a bloquear esa información y dicen, no, aquí no hay un hecho de debatir, no hay un punto de narración, hasta luego, gracias, bye. Porque yo ya puse mi manera de introducción, ya puse una forma de un acto de debatir, ustedes no lo aceptan, se van. Fin. Y así con todas nuestras decisiones en la vida. ¿Sale? El tercer punto es la demostración. Si yo ya introduje un tema y te quedaste, si tú estás interesado en un acto de debatir, si tú me das ese beneficio de la duda, dices, bueno, voy a ver si veo la película, voy a ver si escucho la canción, voy a contemplar, voy a valorar si leo este libro, es porque hay algo que te inquieta, ¿sale? Y ese algo que te inquieta se llama demonstration, o sea, sustentation, o sea, la sustentación de la tesis. Quiero saber si lo que me estás diciendo es verdad desde tu punto de vista. Quiero saber si me convences. ¿Se acuerdan del libro que les pasé de las 33 técnicas de persuasión? Díganme si se los pasé y si no, en algún momento se los pasó. Se los tuve que haber pasado en tercer semestre. No era tema de clase, pero aquí empezamos con las partes de la persuasión. Son 33 técnicas. Y la sustentación de la tesis es única y exclusivamente eso. ¿Cómo nosotros le vamos a decir a una persona que mi argumento es adecuado? Sustentando de una u otra forma, con argumentos, con hechos básicos, demostrativos, en la cual yo le puedo decir a la persona, funciona, sirve, te tiene que gustar, te puede gustar. De acuerdo a tu perfil, es como yo te estoy manejando esta información y a ti te puede agradar, ¿sale? Entonces, en esta manera de la demostración del tercer punto sobre el discurso organizado, eh, ya está la introducción, ya está un acto de debatir y ahora es como un memorama. Yo agarro y elijo para empezar a darle forma a ese rompecabezas, para darle coherencia a lo que yo estoy diciendo desde la parte de la introducción. Si hay una manifestación artística del hecho que ustedes estén buscando, que si el cubismo, que si el expresionismo, que si el realismo, que si taca, 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 el romanticismo, todas estas expresiones, yo digo, pero eso no es este romanticismo, eso no es parte del romanticismo, eso no es parte del expresionismo, eso no es parte del realismo, eso no es parte del neoclasicismo, etcétera, 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 porque esto, de acuerdo a lo que yo sé y de acuerdo a lo que me han enseñado, se sustenta en otra tesis, se sustenta en otro argumento. Y entonces cae. Veámoslo como una pirámide de naipes. Me gusta decir naipes. Me gusta decir naipes, nunca he dicho naipes. De cartas. Y así va escalando, ¿no? Entre más y más y más escalamos, ya tenemos la introducción. Nos agrada. Ponemos otras cartitas. Ya ponemos los hechos a debatir. Nos agrada. Ponemos otras cartitas. Pero si no nos agrada la sustentación, se cae la pirámide y volvemos a empezar. Cada vez que nosotros volvemos a empezar dentro de un acto artístico, estamos fortaleciendo ¿qué?
No únicamente la introducción, no únicamente los hechos a debatir, y sí la sustentación. La sustentación es esa base, esa columna vertebral para que nosotros podamos continuar dentro de esta argumentación artística, dentro de esta fase artística. Y así sucesivamente. ¿Cómo nosotros vamos a sustentar? De 284 maneras posibles. Llamémosle figuras retóricas. Y dentro de estas 284 figuras retóricas existen variantes, porque están figuras retóricas visuales, figuras retóricas literarias, figuras retóricas verbales, figuras retóricas no verbales, figuras retóricas taca, 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 taca. Claramente se expone una figura retórica. Se expone una figura retórica. Hipérbole, hipérbaton, metáfora, anáfora, lo que ustedes gusten, eufemismo, sincronía, no, X, sincronía es otra cosa. La que ustedes quieran poner. Esa manera, esa figura retórica, única figura retórica, se puede expresar de manera literaria, se puede expresar visual, no verbal, verbal, escrita, buena literaria, audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Una figura retórica. Una. Ahora imagínense si esa figura retórica la multiplicamos por 284 de todas las maneras que podemos exponerlas. Y es por ello que nosotros hablamos, nos movemos, nos expresamos retóricamente. Fin. Al yo subir el tono de voz es una expresión retórica. Al momento de mover mi manita como le estoy moviendo es una figura retórica. Al momento de cómo ver a la cámara es una figura retórica. Al momento de verla, hacer la clase de este lado, es una figura retórica. Simple. Ayer estábamos hablando, una amiga y yo fuimos a tomar una cervecita el sábado. Esos gustos que me doy, porque luego es que no, entonces, se tiene que dar uno de esos gustos, tomar una cervecita. Y llegó un amigo de ella. Y como que este amigo, mm, como que no le caigo bien, pero es curioso porque me conoce también desde que la conozco a ella. Muchísimo, ¿no? Y aparte, hasta dio clases en una de las clases que yo di hace muchísimo tiempo, no aquí, hace muchísimo tiempo. Y entonces, los tres somos comunicólogos y pues ya se imaginarán, ¿no? Estábamos hablando de cualquier otro tema, no de comunicólogos, y ayer estábamos precisamente hablando por ahí de las 10 de la noche, 11 de la noche, estábamos ahí en el WhatsApp, y yo le decía a esta chica, pues mira, somos comunicólogos. Y la verdad, pues nada más ten cuidado porque como que, no sé, siento una vibra media extraña. ¿Y por qué? Digo, porque en ningún momento de las 2 horas que estuvo este chico ahí, me vio a los ojos. Jamás se dirigió hacia mí. Jamás estuvo hablando conmigo. Si yo decía algo o si hablaba algo o si estaba algo del tema que tenía yo que involucrarme, se dirigía contigo. Y claramente nosotros nos entendemos por esta parte sobre la comunicación no verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son temas muy, muy fuertes en este momento porque es la manera de cómo nosotros expresamos ese discurso. Y la comunicación no verbal, de acuerdo a manifestaciones retóricas, y regreso a estas maneras de cómo nosotros podemos dirigir nuestro discurso, nos dan a entender o que no somos bien recibidos, o que somos bien recibidos, o que les está agradando el tema, o simplemente no nos importa o no les importa más que la otra persona. Y esto es básico, esto es sencillo, y así es como nosotros empezamos a leer. Si es que podemos leer a una persona, y me refiero si es que podemos leer a esa persona porque no conocemos a esa persona, porque no conocemos el momento de esa persona, el entorno de esa persona. ¿Sale? Entonces, yo lo único que me limité es, por lo que conozco de él,
Por lo que conozco, lo que yo conozco, no está padre, ¿sale? Lo que yo conozco de las opiniones de ella, no está padre, como que no. Yo tengo mis reservas. A eso me estoy llevando sobre una sustentación de tesis. A ello me estoy refiriendo sobre cómo les estoy diciendo a ustedes de una o de otra manera, con muchos ejemplos o con varios ejemplos, tanto artísticos como sociales, de una vida cotidiana, de algo que a ustedes les gusta, de algo que a ustedes no les gusta. Si yo agarro y les digo ahorita Spider-Man, Sin Regreso a Casa, o esta cosita de, bueno, sí, Sin Regreso a Casa, fue la peor película que pudo haber existido, me dicen, ¿pero por qué? A mí sí me gustó, ¿sale? Y yo les tendría que decir, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Luego salió en Facebook una parte de, si lo vemos por la parte del guión, pues Sin Regreso a Casa es totalmente vacía o muy, muy pobre, porque no es totalmente vacía, porque si fuera totalmente vacía, ven, retórica, si fuera totalmente vacía no existiría, porque no hay nada. Es muy pobre. O sea, todo ese argüende porque no quería que recordara su pasado, nada más porque no querían recordar su identidad. Y si lo vemos así, entonces, ¿qué argumento es lo bastantemente fuerte para tener una expresión artística? Y seré cuidadoso con esto, pero ninguna obra. Fin. Así es sencillo. Por muy buena obra que ustedes tengan, por muy buena película, por muy buena pintura, si lo vemos de este punto, entonces díganme qué argumento es bueno. ¿Y por qué es bueno? Por la interpretación que cada uno de los usuarios está haciendo a esa obra. ¿Sale? Maravilloso. Y ya regresamos, ya nos rescatamos, ya respiramos. Y perfecto. Epílogo. El cierre. Epílogo. La manifestación artística de decir lo que tú acabas de ver te sirve por esto, esto y esto. Cuando hablamos del epílogo, que hablamos sobre un final del discurso, nosotros empezamos a cerrar cabos y empezamos a decir, tú ya que viste esto, ya viste esto, ya viste aquello, entonces ubica un juicio. Sin embargo, este juicio, porque este es un proceso, ¿se acuerdan de la comunicación que era un proceso? Sin embargo, este epílogo no es, ya acabó la película, ya están los créditos. No, el epílogo, el final del discurso, se comprende exactamente un poco antes del final del discurso, porque yo ya empecé a atar cabos y entonces digo, tú eres el asesino, tú fuiste el malo, tú fuiste el bueno, órale, qué padre, ¿sale? Ese es el final del discurso, antes del final. ¿Por qué? Porque realmente el final, que se acerca ya y lo esperaré, se llama peroración. Y la peroración es esta manifestación de emociones, es esta manifestación de sentimientos que aluden a esta acción de si mi discurso fue bueno o no. Porque yo me puse a llorar, porque yo me puse a reflexionar, porque yo me puse a pensar, porque yo compartí, porque yo moví sentimientos, emociones en función de todas estas acciones, ¿sale? En todas estas hechos a debatir desde una introducción, ¿vale? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Perfecto. Vamos a poner un fragmento de una manifestación artística. Vamos con esta primera. Es un link de Cuevana.
igual le ponen clic muchas veces para que eliminen la publicidad hasta que salga la película. No la van a ver toda. Necesito que vean los primeros 35 minutos. La película dura 2 horas y pico, pero no la van a ver toda. Son 35 minutos. Es una de las películas que, si bien me gusta todo el tratamiento, pero es muy explícita sobre estos 5 momentos para expresar un discurso y para presentar un discurso de una forma organizada. ¿Sale? Son 8:20, nos vamos a ver a las 9:10. Yo sé que no son 35 minutos, pero a las 9:10, para que tengan tiempo de asimilarla, para que tengan tiempo de hacer algunos Profe, apuntes. ¿Me gusta? Adelante, por favor, Dana. ¿podría volver a mandar el link? Es que no me aparece. Ah, sí, todavía no lo mando. Todavía no lo mando. Sí, gracias, Dana. Y nos vemos a las 9:10 para que apunten eso y lo vayan clasificando. ¿Sale? Discurso organizado. ¿En qué momento ustedes pensaron? Taca, taca, taca. La introducción. ¿Cuáles fueron los hechos a debatir? ¿Cuáles fue esto y esto y esto? Si bien son los 35 minutos, es la fase... Me callo. Porque si no les voy a dar otra visión. Regresamos y ya les digo por qué fueron esos 35 minutos. ¿Verdad? Ahora sí, ahí les va. Ahí está. ¿Ya todos lo tienen? ¿Sí? Perfecto. Una duda nada más. Son 8 personas, a excepción de, no sé si alguien más, sí que todavía no se pueden conectar. ¿Cuántas personas son en el semestre, Irving? Si me puedes ayudar. Son 17, de las cuales 3 no pudieron entrar. Cintia porque no tiene luz. Yasmín le avisó con Dana. Y Noemí sí estaba, pero le estuvo fallando la conexión. Ah, y Nancy. Entonces son 4. Ok. Entonces, en total, ¿cuánto me dijiste? Es que se cortó un poquito. Ah, en total 17. 17. Ajá. Súper. Nos vemos 9:10. ¿Vale? Ahí. Sale.